En la tierra, así se llama ese canto, hermosa canción que nos compartía ahí nuestro hermano René González. Son las 11 de la mañana con 7 minutos, la bienvenida para todos quienes se integran a la sintonía a esta hora. Y también, como decíamos, dando la bienvenida a nuestro pastor Juan Carlos, que va a compartir con nosotros ahora, y poniendo un poquito en contexto lo que hemos tratado en los últimos jueves que hemos compartido acá, y dando gracias al Señor por quienes atentos ahí a la sintonía se han comunicado también con sus diversas situaciones con sus diversas situaciones que atraviesan. Sin duda, amados, cada hogar, cada familia es un mundo. Y a veces tan distinto uno de otro, y algunos más lejos o más cerca de lo que significa vivir en estos tiempos las verdades que están en las Escrituras. ¿Cuánto cuesta? Yo no sé si ustedes escucharon, pero decían que algo así como que dentro de una semana ya han sido 5 mujeres, ¿no? 5 femicidios, ¿no? Que les llaman. Y uno de ellos muy cerquita de acá del pastor, o sea, relativamente cerca. ¿Y por qué se dan estas situaciones? Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Y dónde está la mamá? ¿Y dónde está el papá? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la enseñanza? Bueno, son tantas cosas que uno se tiene que preguntar. Uh-huh. Más que ir ahí al morbo que muchas veces los medios le ponen, orar y ver en qué medida podemos ser parte en llevar esta buena noticia. Y la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, y esto no tiene nada que ver con dogmas o tradiciones humanas, tiene que ver con la buena noticia de salvación que hay en Cristo el Señor, ¿ya? Así es que vamos a ver en este contexto, a seguir compartiendo, como decía, en este contexto que estamos como sociedad, lo que significa ser padre, ser madre en la familia hoy. Pastor. Hay un par de hechos que me llaman la atención. El domingo pasado, en uno de los principales matutinos de nuestro país, salió un artículo acerca de la decadencia del occidente, o la caída misma ya del occidente, hablando de un hecho irreversible para algunos estudiosos de la cultura humana, de que en definitiva estamos agonizando como imperio, por decirlo así, colectivo. O sea, una espiral descendente. Exactamente. Sin retorno. Y esta viene acompañada de una serie de características. Es fácil recordarse, por ejemplo, del apóstol Pablo, cuando le habla a su hijo Timoteo sobre los últimos tiempos. Oh, sí, pues, ¿se recuerdan? Sí. Y le dice de que una de las características es que van a ser tiempos peligrosos. Así es. Y la razón del por qué van a ser tiempos peligrosos es porque el ego se va a empotrar, aunque yo sé que no te gusta esa palabra. Empoderar, ¿cierto? Se va a empoderar más que nunca en el corazón de las personas. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, claro, hombres avaros, hombres vanagloriosos, hombres soberbios, hombres blasfemos, hombres desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Uno se pregunta qué son los elementos que deben estar ausentes para que hechos de esta naturaleza se manifiesten. Antes de ir en respuesta a eso, quiero contar. Estaba ayer en una reunión de célula en uno de los grupos que tenemos en el sector de acá de Ciudad del Valle, y alguien contó de que su hermana, que vivía en un condominio ahí en El Abrazo, había vivido un hecho bien fuerte para ella, que en el muy cerca de su casa, un joven de 18 años, frustrado por el hecho de que su novia, entre comillas, había terminado con él, no soportó la situación, se enteró de que al parecer, es una noticia en desarrollo, ¿cierto? Todavía, pero al parecer la niña tenía otra persona y entró agresivamente a esta casa, y
luego de un diálogo áspero, no encontró nada mejor que resolver el conflicto de orden sentimental que matando a la niña y luego de eso matando a su mamá. Un hecho, pero tremendo, porque estamos hablando de un joven que creo que está por cumplir los 18 años, algo así, no estoy seguro, pero se hablaba de que habrían ciertos elementos legales que disiparían un poco el suceso propiamente tal, porque a veces cuando uno escucha noticias de esta naturaleza, el primer síntoma emocional de todos nosotros es ¿cómo puede ser? ¿Cierto? Claro. Y nos llenamos de enojo y qué sé yo, y queremos las penas del infierno para la persona que se ve involucrada en una situación como esa. Entonces, sobre la base de eso, algunos ya estaban más o menos lucubrando sobre qué es lo que podría ocurrir con una persona en este tipo de circunstancias. Entonces, estos atenuantes parece que era más joven de lo que se había dicho originalmente. Claro, porque con 18 ya es mayor de edad. Claro, el tema es que, como hemos hablado en otras semanas, hemos hablado, ¿cierto?, de distintos grupos de jóvenes, ¿cierto?, a lo largo del tiempo con clasificaciones particulares, ¿cierto?, por la forma en que han sido criados, educados, etcétera. Y uno se pone a pensar, un joven de 18 años, estamos hablando de un joven que nació por allá por el año 2000. Sí, claro, estamos en el 2018. Sí, tiene toda la razón. ¿Cierto? El tiempo pasa tan rápido. Estamos hablando de un joven que pertenece a una generación donde los papás se han preocupado de dar y otorgar todo lo necesario, que nunca les falte nada, ¿cierto? Y que no pasen penas, ni dolores, ni nada. Que totalmente cubierto en todas sus necesidades, aún de acuerdo a las circunstancias sociales, ¿cierto?, a las cuales pertenecen. Sí. Pero en los distintos colectivos procuramos, ¿cierto?, creer de que formación implica llenarlo de cosas. Cubrirle toda necesidad, de acuerdo a nuestras posibilidades. Y aún por sobre nuestras necesidades, ¿cierto? Porque la famosa tarjeta se convierte en un medio de pago para cubrir necesidades que van más allá de la realidad habitual, ¿cierto? Sí. Entonces, una persona que está acostumbrada a tenerlo todo, cuando de repente experimenta una frustración de esta naturaleza, ¿cierto? Una frustración de orden sentimental, cuando pierde la posibilidad de mantener a la persona, entre comillas, amada, si ha vivido siempre con todo tipo de respuesta a su necesidad, va a tener cualquier reacción loca, ¿cierto?, a la luz de lo que está ocurriendo. Claro. Y por eso que quizás dentro de su mente no es sorprendente la manera en que él reacciona, con violencia. ¿Por qué? Porque se le estaba quitando algo que quería. Exactamente. Claro. Bueno, hoy también se habla de eso, pues del nivel de frustración que es muy poco, o sea, no hay. Claro, tú has empleado la palabra clave, frustración. No tenemos tolerancia a la frustración. ¿Cierto? Somos intolerantes. Se cría así a los hijos ahora. Cualquier cosa que nos priva. Un suceso que ocurrió en el aeropuerto, un joven también de 20 años conduciendo un vehículo, ¿cierto? Se ve confrontado por un carabinero que le está exigiendo ciertas conductas, ¿cierto? Y nosotros sabemos lo que ocurrió al final. Fue triste lo que pasó, ¿cierto? Porque uno escucha al muchacho actuando verbalmente, ¿cierto?, en una forma muy dura contra quien es la autoridad, ¿cierto? Nosotros en términos racionales sabemos que cuando vemos a una persona al frente de nosotros con uniforme, ¿cierto?, y características particulares, la reacción natural debiera ser respeto. Claro. Nosotros somos, yo que soy más viejito, soy parte de la generación de los 70 por allá, cuando nosotros veíamos una autoridad con estas características que quedábamos impávidos. Claro, nos tiritaba todo, ¿cierto?, después de un control de esta naturaleza. Pero hoy día uno ve que hay una tendencia como la que Pablo le menciona a su hijo espiritual Timoteo, una violencia a romper todas las leyes que hoy día existen en nuestra sociedad. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la razón del por qué hechos de esta naturaleza están ocurriendo? ¿Por qué nuestra cultura está totalmente trastocada o trastornada bajo
los niveles de violencia que tiene. Y ahí uno piensa, este domingo es el día del papá, ¿cierto? Sí, vamos a celebrar el día del papá. ¿Qué importancia tiene el papá en todo esto? Eso. Uno se pregunta, ¿cierto? O sea, ¿qué ha pasado con nosotros los papás? ¿Cuántos hijos tienen? ¿De qué forma se ve al padre en este tiempo? Es una pregunta buena, porque pareciera que los jóvenes, los niños, crecen con una visión muy distorsionada de todo lo que son las jerarquías existentes. Y cuando no hay respeto a las jerarquías existentes, inclusive dentro de la familia, porque como en otras oportunidades hemos hablado, siempre saco a colación a mi esposa por el hecho de que ella tiene una interrelación cotidiana muy fuerte con muchos niños. Entonces ella me cuenta lo que pasa, y a veces mamás desesperadas porque un niño de primero o segundo año básico no tiene la más mínima clase de respuesta a ella como autoridad al interior de su hogar, y la mamá llora y llora porque no se siente loca, trastornada por no poder cubrir la necesidad que su hijo tiene. Cómo poder sacarlo de su condición emocional en la que ya está atrapado, en una condición de desacato, de no querer ver la autoridad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido al interior de esa familia como para que las personas reaccionen como reaccionan? Es la primera pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Qué pasa en esa familia? ¿De por qué los que componen la familia están actuando de esa manera? Es lo que pasó, no sé si tuvieron la oportunidad de ver a este chiquitito de 6 años. Sí, 6, 7 años. 6 años. Sí. Donde tuvieron que mandar a buscar a los carabineros. O sea, y yo decía, señor, ¿qué imagen le va a quedar a ese pequeño? Porque además lo estaban todos mirando, otros grabaron todo, y que vengan los carabineros por él. Y de verdad que me dolió mucho el corazón. Me dolió. Es que uno se pone a pensar, a ver cuál es el efecto traumático, ¿cierto? Claro. De un hecho de esa naturaleza. Para que reaccione así. De un chico, claro. Porque todas las reacciones vienen por una causa. Sí, sin duda. Toda reacción tiene causa. Y yo creo que todo esto tiene que ver con el divorcio, ¿cierto? De la juventud, de la cultura, de los valores tradicionales o los valores cristianos que debiesen estar presentes en nuestra sociedad. Nosotros sabemos que la ausencia de Cristo es determinante en la vida familiar, ¿cierto? O sea, un hogar que tiene a Cristo debiese tener compromisos de orden familiar distinto, ¿cierto? Al menos en términos teóricos, sabemos que es así, porque algunos hablan de que hoy día también está la escoba en la vida familiar cristiana y cada día hay más. Yo creo que es una alarma que probablemente puede darse en algunos lugares, pero proporcionalmente creo que tenemos una clase de respuesta distinta a la luz de lo que las Escrituras nos proporcionan sobre cómo comportarnos con nuestros hijos. Probablemente hay una pérdida, ¿cierto? De pronto a la luz de la influencia social que se mete y que trata de conspirar a la formación misma que nosotros tenemos, y tratan de desvalorizar el principio escritural sobre la disciplina, sobre la corrección, sobre la importancia de estas en la formación, etcétera. Pero aún así yo creo que es posible tener hijos, de todas maneras, mejores padres. Sí. Siempre hay una cuota de respeto, una cuota de honra por parte de los hijos a los padres, cuando ha habido una autoridad que ellos se dan cuenta que viene de parte del Señor, porque eso también los chicos lo ven, lo notan en el comportamiento que tengan los padres, ellos lo ven. Entonces, según lo que estén mirando, ellos también aprenden de eso, más que de lo que se les dice, muchas veces. Aprenden más de lo que ven. Exactamente, porque el modelo nuestro, ¿cierto?, es determinante en cómo los niños adquieren lo que nosotros le estamos enseñando. Es decir, una conducta vale más que 1000 palabras. Así es. Y yo creo que si nuestras conductas no son las mejores, evidentemente las posibilidades de que la enseñanza tenga eco va a ser más compleja, ¿cierto? Cierto.
Jesús enseñó sobre esto. Me encanta a mí, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Sí, pues. ¿Cierto? Nosotros generalmente pensamos que la parábola del hijo pródigo tiene que ver básicamente con el muchacho que determina pedirle los bienes a su padre y salir a vivir la buena vida, ¿cierto? Salir del closet y vivir y experimentar todo tipo de conductas que estaban ajenas y lejanas a la formación que el padre le había entregado a él como hijo. Nosotros pensamos que esa parábola tiene que ver con ese muchacho. Solamente. O a veces nos aproximamos a la idea del hijo mayor, ¿cierto? Y con una clase de conducta muy distinta, con un espíritu más como frío o insensible, o quizás hasta amargo al interior de la casa. Y pensamos que son ellos dos las principales figuras de esa parábola. Pero en definitiva, cuando uno la analiza bien, uno descubre que en realidad es el rol del papá en específico, al que se hace mención. Y cómo reacciona frente a ¿Cómo es este papá? Sí, claro, cómo es este papá. Y la importancia de este papá, ¿cierto? Con una clase de afecto permanente. Y siempre sobre la base de sus hijos. Entonces, cuando nosotros entendemos eso de que podemos equivocarnos, ¿cierto? Podemos fracasar en muchas áreas como papá, pero mantenemos una visión de amor permanente y siempre sobre la base de nuestros hijos podemos tener una mejor clase de respuesta. Hay algunos principios bíblicos que conviene recordar para entender un poco lo que son los deberes de nosotros como papá, sobre todo en estos tiempos. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos, ¿cierto?, siempre ejemplos que nos permiten entender y estimular un poco la visión familiar en los tiempos actuales. Sabemos que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, la contribución de la palabra sobre la cultura hebrea era algo determinante. Esta debía acompañar la vida familiar. Así es. Debía ser parte. El papá iba a enseñar a sus hijos basado en las Escrituras. El papá debía saber las Escrituras, porque tenía que compartirla. Claro. A sus hijos. Y aquí hay un hecho importante. Como papás debemos preguntarnos ¿cuánto yo sé de las Escrituras para compartir a mis hijos? ¿Cuánto es lo que yo me he preocupado de aprender? Y aquí ya estamos en un área que es importante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una visión de la vida cristiana más emocional, ¿cierto?, que racional en términos de el valor que la enseñanza tiene en nosotros, versus lo que es una vida estimulada exclusivamente a la emocionalidad. Porque vivimos en una cultura, ¿cierto?, que vive estimulando ese hecho. Eso es. La emocionalidad, donde ¿cierto? Son los sentidos los que toman. Claro, todo gira en torno a eso. Sí. Entonces a veces tenemos, como somos de una mentalidad cultista, ¿cierto? Porque hoy día, dadas las condiciones laborales, la mayoría de los creyentes van una vez a la semana en la iglesia. Hemos descendido mucho en términos de congregación, ¿cierto? Hablando de esto en las congregaciones, digamos, de regiones, de ciudades grandes. De ciudades grandes, ¿cierto? Sí. Yo sé que en ciudades más pequeñas todavía se permite. Así como duermen siesta, todavía pueden ir más días a la semana. 2-3 veces a la semana, pero en la ciudad propiamente tal, se ha perdido esa característica que fue tan propia de la cultura evangélica en los años 70, ¿cierto? Porque había todo un estereotipo, una forma tradicional de conducta, ¿cierto? Y algunos se quejaban de que los papás estaban 6 de 7 días con toda su familia, con toda su prole, ¿cierto? Era característico, ¿cierto? El papá con la mamá del brazo y los niños así en filita, ¿cierto? Porque eran varios hijos. Eran hartos hijos. Todos llegaban a la iglesia y ahí estaban todos los días. Ese Chile se fue. Hoy día es imposible. Todo el mundo se queja de que no les queda tiempo y llegan a sus casas, entonces tienen una vida más digital, ¿cierto?, en términos de formación. Claro. Que no debiese ser malo tampoco, ¿cierto? Porque los elementos digitales son un muy buen aporte. Está la radio, está toda la información, toda la base de datos que proporciona el mundo digital, que debiese ser una manera de poder nutrirnos. Pero hay una tendencia de pronto a dejarnos guiar por nuestro estado de ánimo en lo que es el desarrollo de nuestra fe. Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 dice, hablando de la palabra, y las repetirás a tus hijos. Habla de la palabra, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa.
Está hablando no del culto, ¿cierto? No de la reunión, con los hermanos, sino que está hablando acerca de la clase de conducta que la familia ha de tener entre papá e hijos. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, es decir, sale de la casa y ahora comienza a hablar acerca de lo que ocurre cuando caminan, cuando salen, cuando tienen momentos para vivir juntos. La palabra debe mantenerse. Y al acostarse, cuando vamos a contarle un cuento al niño, qué mejor que contarle, ¿cierto? Historias bíblicas que puedan estimular su fe desde pequeñito. Sí. Yo sé que... Y hacerlo con emoción, o sea, con... no como una lectura, detalle, ¿cierto? Claro. Sí. Ponerle ahí emociones, mira lo que pasó aquí. ¿Cuánto le va a llevar? ¿10 minutos? Claro. Yo a veces escucho a mi yerno o a mi hija enseñarle al Santi, un pequeñito, y me río por la forma que te teatraliza, claro, ¿cierto? Claro. Pero eso es muy bueno. Eso es muy bueno. ¿Cómo va quedando ahí en el corazón? Claro, porque a veces uno después ve al niño enseñándole a su león, ¿cierto? A su animalito, lo que el papá le estaba enseñando. Y ahí hay toda una suerte de aprendizaje, ¿cierto? Que va estimulando a la repetición. Claro que sí. Entonces, como papás, el enseñar a nuestros hijos, determinante el compartir la palabra. Luego de eso, el guiar. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de él. O sea, el valor de, si somos instruidos en los principios de Dios, tenemos muchas posibilidades que se estandarice una clase de conducta en nosotros a lo largo de todos nuestros días. Claro, pero eso es algo permanente. Tiene que ser permanente. Claro, tiene que ser estimulado. Claro. No es un momento y ya se acabó. Claro. Yo te enseñé cuando tenías 5 años. Así que... Claro, y tienes que vivir a la luz de esa enseñanza. No, tiene que ser algo permanente. Y en relación a eso, algunos son muy perfeccionistas y porque fracasan algún par de días se desaniman y hasta ahí llegan. Claro. Pero tenemos que dejar de lado el perfeccionismo y tenemos que tratar de cubrir de acuerdo a nuestras posibilidades. Saber que en el fondo, pastor, porque esto también yo creo que va a ayudar a muchas mamitas y papitos que están en este quehacer constante de la instrucción, decir que es el Señor el que finalmente hace la obra. Sí. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde nomás. Sin duda. Y dejar que sea el Somos Señor los albañiles, obrando. ¿cierto? Que construimos las formas de la casa, claro, ¿cierto? Pero la intimidad misma la va a colocar Dios. Así es. Sí, así es. Estamos hablando de nuestros deberes. Uno de los deberes es enseñar. Otro deber es guiar, ¿cierto? Guiar en todo momento en las distintas circunstancias que el niño va a vivir, llámese con la mamá, con sus amigos, cuando entra al colegio. El papá tiene que estar presente. Si está ausente, ya tenemos un punto, una erosión ahí en la forma de vida que en algún momento va a causar dificultad. Nosotros debemos de entender de que debemos acercarnos lo más que podamos a la vida diaria del niño y del joven. Ese es un segundo deber que conviene recordar, el hecho del proveer. Este versículo a mí me encanta, ¿no? Porque está hablando acerca de la provisión que los papás generan hacia los hijos. Es muy interesante este versículo, miren, lo voy a leer, dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, habla Pablo a la iglesia de Corintios, y no seré gravoso, porque no busco lo de ustedes, le dice Pablo a la iglesia de Corintios, sino a ustedes, no les busco lo que ustedes tienen, sino que les busco a ustedes. Y pues no deben atesorar los hijos para los padres, es decir, yo le estoy buscando a ustedes, no estoy preocupado de los bienes que ustedes tienen eventualmente para mí, dice Pablo. Eso a mí no me importa, porque es deber mío, dice Pablo, en preocuparme de las necesidades que ustedes tienen. Porque ese es el deber del papá para con el hijo. Claro. Que el papá debe preocuparse de la necesidad que el hijo va a tener a lo largo de su existencia.
Algunos dicen, pero eso es básico, eso es elemental. Pero es más profundo de lo que uno cree. El papá debe preocuparse de la provisión del hijo a lo largo de toda su vida. Y en lo posible, ¿cierto? Dejar bienes para el beneficio de sus hijos. Es una buena respuesta bíblica para lo que son nuestros deberes para con nuestros hijos. Algunos dicen, pero eso, pastor, lo sabemos. Pero conviene recordar, ¿cierto? Porque a veces hay hijos que se quejan de que los papás le sacan muy en cara, a veces por la propia formación que el padre ha tenido, ¿cierto? Le saca en cara permanentemente el hecho de que su esfuerzo... de todo lo que hizo. Y todo lo que hizo, ¿cierto? A veces son frustraciones que las personas tienen, yo creo, ¿cierto? Pero un papá, en términos generales, que ama a su hijo, puede equivocarse, sin duda. Nos equivocamos una y otra vez. Así es. Pero debemos reintentar, forjar la restauración de aquellas circunstancias. A veces uno, como de pastor, conversa con los papás. Y a veces los papás abren el corazón y cuentan detalles, ¿cierto?, de la intimidad. Y uno generalmente, como papá, piensa en uno mismo. Uno a veces se equivoca igual que ellos. Uno aprovecha de contarle un poco su experiencia. Qué bueno es eso. ¿Cierto? Y luego de eso mandar al papá a hablar con el hijo, ¿cierto? Bajarse un poco de esa posesión de autoridad que a veces usamos para alejarnos un poco comunicacionalmente con nuestros hijos. Y se rompe a veces ese hecho por medio de lo que es abrir el corazón, y se provocan diálogos que son tan afectivos, tan importantes, tan enriquecedores, ¿cierto? Porque ese hijo después va a poder compartir experiencias de esa misma naturaleza con sus propios hijos. Claro. Entonces ese es otro deber que el papá tiene, el de proveer. El de proveer. ¿Cierto? ¿Qué texto fue el que leyó? Corintios, ¿cuánto? 2 Corintios capítulo 12, versículo 14. Okay. Hay otro principio y que es el que Pablo utiliza para hablar acerca de la persona que está aspirando a autoridad, por ejemplo, al interior de la iglesia. Cuando habla de los obispos. Sí, Pablo dice que debe ser una persona que gobierne bien a su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora, este principio no es solamente un principio para el dirigente dentro de una comunidad, sino que el gobernar bien su casa es la aspiración de toda familia, ¿cierto? Claro. Todos nosotros debemos aspirar a tratar de gobernar bien nuestra casa, ¿cierto? Administrar de la mejor manera todas las cosas que tenemos, y tratar de que nuestros hijos estén sujetos a nosotros. Ahora, hay papás, volviendo al caso que ustedes mencionaron, el caso de este niño de 7 años, que ahí hay un problema serio, ¿cierto?, de falta de sujeción. Hay una pérdida de control, ¿cierto?, mental, emocional de parte del chico. Y claro, tienen que haber situaciones de contexto que han contribuido, ¿cierto?, a la situación misma de la familia. Pequeño, claro. Claro, y situaciones de orden, perdonen lo que acabo de decir, estaba dejando de lado el hecho más importante, la falta de espiritualidad al interior de la familia. Eso determina todo. Así es. Si hay espiritualidad al interior de una familia, yo creo que hay muchas deficiencias que pueden ser mejor atendidas, mejor sobrellevadas. Anoche estaba viviendo una situación. En mi casa, mi hija estaba con una tos severa, ¿ya? Y había tomado medicamento y seguía tosiendo. ¿Y qué es lo que siente un papá ante situaciones como ese tipo, de esa naturaleza? Se preocupa, ¿cierto? Obvio. ¿Qué podemos hacer nosotros, los que tenemos una visión espiritual de las circunstancias en hechos como eso? ¿Qué es lo que hacemos? Orar, pues. Exactamente. Pero eso que para nosotros resulta tan natural, en muchas casas está lejos de producirse. Sí. Entonces comenzamos a orar y comenzamos ahí a luchar espiritualmente, tratando de que Dios cubra nuestra necesidad. Y yo con alegría puedo decir que pasaron minutos, seguí orando, y de pronto el ruido de la tos ya no está. Había desaparecido. Es fe en acción, ¿cierto? Es fe en acción. Y nosotros, al interior de nuestras casas, nosotros los cristianos podemos hacer eso. Sí. Una y otra cosa puede ser cubierta por el
hecho de criar a nuestros hijos, ¿cierto? Y controlar circunstancias en la vida de nuestros hijos sobre la base de una vida de oración. Así es. Me recuerdo muchos momentos a lo largo de mi vida con mi hija que ella de pronto abrió una puerta, ¡pap! Y perdónenme la autorreferencia, pero es el ejemplo en este instante que se me viene a la mente. Mi hija me encontraba o leyendo las escrituras o orando. Un hecho tan normal, tan común en la vida de todos los creyentes. Pero eso tiene notorias influencias en la vida de los hijos en el futuro. Tremendo peso. Uno ha escuchado a veces testimonios de hijos que dicen, pues, yo recuerdo a mi mamá, yo la encontraba orando, dicen. La encontraba orando cada vez que iba o en alguna circunstancia estaba orando, mamá o papá. Y eso queda, por eso digo, es que de pronto los chicos son más formados por los actos, por los ejemplos, más que por estar cada vez, a ver, venga a sentarse acá que le voy a leer la escritura. Más que eso. Sí. Más que eso. El poder del ejemplo. El poder del ejemplo es tremendo. Sumamente importante. Sí. Y por cierto, a ver, todos yo creo que aspiramos, ¿verdad?, a que las cosas tengan, se logren. Todos soñamos con un ideal, pero también sacarnos eso de la mente porque trae mucha frustración. Pensar que todo va a ser ideal, porque no es así. No existe el esposo ideal, la esposa ideal, los hijos ideales, el hogar ideal. No existe. Pero sí tenemos a Cristo para ayudarnos en todas las situaciones que se puedan vivir, pues. Y vaya que hay situaciones y situaciones. Y todos los días. El tema es que es tan importante el ejercicio paternal en la vida de nuestros hijos porque en la medida que los hijos se acostumbran a ver un papá, cuando el papá ya no esté, o cuando comiencen a ser evangelizados, estas personas van a tener una mejor respuesta a la idea de un padre que gobierna todas las cosas, ¿cierto? Porque han tenido un buen modelo de orden familiar. Han crecido bajo la cultura de un padre real en términos cotidianos, con todos los bemoles que tú acabas de mencionar, ¿cierto? Aún así el hijo va a tener gratitud en su corazón por la clase de viejo, como le llaman los jóvenes, ¿cierto? Ahora sí. Al papá, ¿cierto? Y va a poder abrirse con mejor naturalidad a la idea del Señor, porque muchos resisten la idea de un Dios porque han tenido malas experiencias. De un Dios padre, digamos, claro, un Dios que es padre. Exactamente, porque se han tenido un padre que ha sido abusador. Un padre que a veces, hoy día uno de pronto escucha cosas que han ocurrido al interior de algunas familias que son tremendas, ¿cierto? Un padre abusador sexualmente de su hijo. Con esa clase de recuerdos, el hijo tiene toda clase de conspiración emocional como respuesta a la idea de un papá. Claro. ¿Cierto? Y esa visión muchas veces la lleva hacia Dios mismo. Entonces hay una resistencia al hecho de que Dios pueda ser el padre que viene a cubrir las necesidades de él. Él no quiere un padre, porque tiene un mal recuerdo de su padre. Ahora, pero cuando el Espíritu Santo viene y rompe aquel tipo, ¿cierto?, de cosas y aparta a ese muchacho restaurado se convierte en un instrumento tremendo, ¿cierto?, de consolación para generaciones como estas, donde hechos de esta naturaleza desafortunadamente son mucho más de lo que uno quisiera que fueran. Que requieren sanidad sobre la base de ejemplos, de personas que cubrieron su necesidad a partir de la idea del Dios Padre, que gobierna el universo y que se ha revelado a través de Cristo Jesús, ¿cierto? Dando lo mejor de sí para que nosotros, los que estábamos en una situación de postración a causa del pecado, pudiésemos salir de ese hecho y ser liberados. Un detalle más, el amar. Dice la Escritura que, hablando de los deberes de los padres, que los padres enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.
esto también es muy fuerte, este versículo de Tito capítulo 2, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es la escuela, ¿cierto?, elemental que la familia proporciona a los hijos con respecto a la vida matrimonial es muy determinante para cómo los hijos tengan las respuestas adecuadas cuando ellos están casados. Uno a veces descubre, particularmente en los tiempos actuales, que las personas tienen muy poca capacidad de tolerancia frente a las crisis de orden familiar. Y tienen esa visión reduccionista, ¿cierto?, de que cuando hay una crisis, entonces hay que separarse. Y se casan, ¿cierto?, con estas disposiciones de bienes separados, ¿cierto? Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Si trabajan ambos, mi sueldo es mi sueldo, es mi sueldo, claro. Tu sueldo es tu sueldo. Y hay toda una suerte de, más parece el matrimonio una empresa, ¿cierto? Una empresa destinada a tener hijos y desarrollarse en el tiempo, que el matrimonio, de acuerdo a la visión tradicional, ¿cierto?, donde los recursos se comparten, ¿cierto?, o se reducen a uno solo, alguien administra, ¿cierto?, el que tenga a veces mejor habilidad, aunque hay algunos dicen que el hombre el que tiene que solamente administrar y la mujer colaborar en la administración. Yo no soy tan taxativo, a veces ella tiene mejor capacidad que él de administrar, ¿cierto? Porque él a veces es muy, como dicen ellas, botarate. Compulsivo. Todo lo que tiene compulsivamente lo reduce rápidamente a gastarlo de una u otra manera. Entonces, pero yo, dice ella, tengo mejor habilidad. Y hay que reconocer eso, claro, que viene de parte del Señor. O sea, si es dentro de un matrimonio cristiano, claro, reconozco las habilidades como de parte del Señor. Voy a una confesión pública. Mi esposa tiene mejor habilidad que yo para administrar los recursos. Y ella tiene control de nuestra economía. Me está preguntando siempre todo cómo, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? Claro, más importante, siempre me pregunta, voy a hacer esto o qué sé yo. Y la verdad, honestamente, ella es muy hábil, y permite administrar mejor nuestros recursos. Somos buenas para pedir rebajas, po. Para regatear los precios. Y puede ser, ¿cierto? Pero nosotros los hombres quizás somos más... llegan y pagan nomás. Claro, pagamos, nariz levantada, ¿cierto? Y pagamos y punto. Claro, no, quizás nos cuesta un poco más por una cuestión de pudor, no sé. Sí. Pero la mujer tiene esas habilidades y en este caso mi hija aprendió un poco sobre eso. Pero ¿de dónde vienen todas estas habilidades? Ella aprendió de su propia mamá, de su propio papá. Básicamente, yo estoy seguro de su propia mamá, porque conozco el hogar de ella, cómo ella fue formada, y yo sé que su mamá fue muy determinante en la visión de ella con respecto a su familia. Estoy hablando de mi casa, puede ser que el caso de ustedes, amigos, sea distinto, pero estamos hablando acerca de los deberes de los papás y cómo estos dejan un legado sobre nosotros, una herencia de orden emocional, de orden afecta nuestra conducta, y nosotros cuando crecemos y nos convertimos en papá, tenemos ya un botín, ¿cierto? Un tesoro. Y eso lo vamos a compartir. El padre lo va a compartir con los hijos, el hombre lo va a compartir con su esposa, ella lo va a compartir con sus hijos y también lo va a compartir con su esposo. ¿Por qué? Porque tuvo a lo largo de su vida la clase de padres responsables que proveyeron adecuadamente a la vida de la familia. Mi padre en los últimos meses de vida, él se enfermó de cáncer. Me recuerdo que en una oportunidad me llamó porque quería conversar conmigo. Y la verdad que nuestra experiencia como padre e hijo no siempre fue de la mejor calidad. En nuestra primera etapa fueron momentos difíciles porque él estaba viviendo situaciones complejas.
estaba viendo situaciones de inestabilidad, y eso, yo era el segundo hijo de la casa, ¿no? Era el primer hombre. Entonces, muchas veces él me tomó a mí para compartirme en esa etapa de mi vida situaciones que estaban lejos, ¿no? De ser yo el mejor interlocutor. Claro. O sea, lo tomó como amigo. Claro, pero dada su precariedad frente al hecho, me las compartió. Y obviamente me provocó un efecto emocional tremendo, ¿ah? Y yo me recuerdo que eso me generó mucha inseguridad a lo largo de mi etapa de, qué sé yo, de niñez y luego de eso de adolescencia. Tenía problemas de personalidad, ¿ya? Y eso se manifestó en el hecho de que, siendo adolescente, me alejé mucho de mi padre. Y generalmente cuando él intentaba comunicarse conmigo, había siempre mucha rabieta de mi parte, mucha molestia, mucha ira para con él. Entonces, al final, vivimos experiencias paralelas en momentos muy decisivos. Yo me recuerdo que cuando llegó el instante en que la graduación, ¿cierto? Que hubo un momento importante en la vida de un profesional, yo no quise ir porque iba a estar mi papá. Eso habla acerca de... Sí, wow. Sí, era tremendo. Era tremendo. Y yo viví una adolescencia muy compleja. Ahora, yo entendí todo eso. En el momento yo lo vivía nomás. En una respuesta frente a la circunstancia y punto. No había mayor racionalidad ni deseo de racionalizar los hechos que yo estaba viviendo. Yo vivía y estaba rodeado de jóvenes que tenían características particulares parecidas a las mías. Sí. Porque uno siempre se junta con juntas más o menos aproximadas, ¿cierto? Entonces mis amigos, sin creerlo, a veces fortalecían mi propio desorden de conducta. Duro, ¿cierto? Duro. Pasaron los años, vino Cristo a mi corazón, etcétera, y comencé a crecer en el conocimiento de las Escrituras, comencé a desarrollarme como creyente, y el Espíritu de Dios comenzó a darme lo que yo necesitaba, la enseñanza que requería. Claro. Y comenzó a sanarme también, a sanarme de todas estas cosas que estaban, digamos... porque son verdaderas heridas, pues, que quedan ahí. Ataduras, ¿cierto? Que nosotros traemos. Y que todos de una u otra manera experimentamos. Un capítulo doloroso en mi vida. A medida que Dios fue abriendo, ¿cierto? Y mostrándome el niño que había en el fondo herido. Yo tenía un niño herido. Un niño dañado. ¿Ah? Y no es porque mi papá haya sido malo, no tengo esos recuerdos de mi papá, pero sus a veces modelos de enseñanza que él vivió, las reprodujo él en su visión de padre y me hicieron daño. Mi propia sensibilidad, ¿cierto? Se encargó de tomar aquellas experiencias y dejar huellas de dolor que afectaron, insisto, mi personalidad. Y han sido las cosas con las que más he luchado en Cristo a lo largo del tiempo. Pero Cristo tiene respuestas. Amén, Él viene y nos sana. Así es. Y ha sido tan potente porque mi sanidad ha permitido obrar en la vida de muchas personas. Y me recuerdo que ese día en que mi papá me llamó estando enfermo, yo pensé que mi papá nunca se había dado cuenta de las cosas que había hecho. Sin embargo, en aquella oportunidad, él conversó conmigo para explicarme por qué había hecho lo que había hecho, las veces en que él había actuado conmigo en forma equivocada. Era un capítulo que él también tenía en su corazón. Yo pensé que nunca él se había dado cuenta. ¿Entienden lo que nosotros a veces juzgamos a nuestros papás con mucha rapidez? Pero nuestros papás a veces también, y a veces por falta de contenido espiritual o falta de capacidad de apertura al diálogo, porque muchos de nosotros tuvimos papás que fueron incapaces de generar relaciones emotivas, emocionalmente activas con nosotros los hijos, porque crecieron con modelos con las mismas características. Correcto. Eso me estaba recordando, pastor, y es de que se repiten ciclos. Y el único que puede romper esos ciclos es cuando viene el Señor. Absolutamente. A la vida de la persona. Claro. No hay otra manera. Sí. No hay otra manera.
Fue muy hermoso esa tarde, yo me recuerdo con mi papá, fueron varias horas de conversación. Me permitió entender hechos de él, episodios que yo desconocía. Y lo bueno fue que yo pude llevar a mi padre a Cristo. Él pudo entrar en una relación con el Señor y finalmente me tocó despedirlo cuando él salió de este mundo. Y fue una experiencia muy linda porque pude valorar lo que es la experiencia de acercamiento de un niño herido en el fondo, en el corazón, pero que se restaura y que permite, cuando ya el padre sale, quedar en paz, en esa relación en la que quizás hay muchos en este instante que pueden estar escuchando la radio, no han tenido esa oportunidad. Los papás han salido, ¿cierto?, de este mundo ya y quedaron situaciones ahí no arregladas. A otros, yo he escuchado muchos creyentes que han sido consolados por el Espíritu y han podido reaccionar a tiempo y restaurar, al igual que en mi experiencia, esa relación. Pero hay otros que desafortunadamente no lo han hecho, pero aún a aquellas personas, muchas veces nosotros hemos conversado con ellos como pastores y les hemos enviado al lugar donde ellos reposan. Para que vayan allá. Claro, para que vayan y tengan delante al Señor, no con la persona propiamente tal, ya no está, ¿cierto? Pero físicamente en ese lugar donde reposan los huesos de esa persona, tener un tiempo de oración delante del Señor para poder que les permita libertad, cerrar etapas, ¿cierto? Porque hay etapas que quedan a veces abiertas y que van provocando efectos dañinos en el tiempo. Todas estas cosas pueden ser cubiertas. Todo esto a propósito, ¿cierto?, de que este domingo el mundo se va a volver una vez más a la visión, ¿cierto?, familiar, entre comillas, ¿cierto? Entre comillas, porque nosotros sabemos que nos hemos acostumbrado a este tipo de circunstancias cada ciertas semanas. La vida familiar es para todos los días. Así es 24/7. Amén. ¿Cierto? Amén. Bueno, quisiera compartir aquí la palabra cuando la palabra padre aparece muchas veces. Aquí tengo 945 versículos. Wow. Pero específicamente en el Evangelio de Juan. Sí. En el Evangelio de Juan, que nos habla tanto de esta relación de Cristo, Hijo y Padre. Es más, cuando comienza ahí en el capítulo 1, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, podemos llegar a conocer a Dios como Padre por medio de Jesucristo. Absolutamente. Quien por lo demás dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Muy buena palabra, ¿cierto? Ese es nuestro Dios, a quien tenemos, y así como usted decía, pastor, este domingo, bueno, los que tengan la oportunidad de hacerlo, háganlo. Los que no pueden hacerlo, oren al Señor. Tenemos a un Dios y Padre maravilloso, que no sea un obstáculo el no conocer a Dios como Padre, el hecho de tener un mal recuerdo, un mal ejemplo, ¿no? El otro día escuchaba en una de estas mañanas incluso a alguien que daba testimonio, parece que era una hermana, y decía que ella no conocía a su papá, o sea, ni siquiera en fotos. Entonces, eso realmente causa una ausencia tremenda, muy grande. Entonces, cuando viene acá la palabra del Señor y dice que por medio de Jesucristo nosotros podemos conocer a Dios el Padre, bueno, ahí está la palabra. Y no tenemos más que creer a esta palabra. Y yo creo que el caso de esa persona hoy día es mucho más común, porque uno ve que hay más y más casas, así es, ¿cierto? Donde está la ausencia, o solamente ella, o a veces solamente está él. Así es, así es.
Bueno, un lindo tiempo para conversar. Usted lo puede seguir haciendo o puede seguir meditando y puede hablar con el Señor también acerca de la ausencia o de alguna situación que haya pasado en que no ha estado ese encuentro de perdonar y todo eso que es tan necesario. Sí. Perdonar, aunque la persona ya esté ausente, pero igual perdonar. ¿Puedo orar un momento? Pero, amén, pastor. Padre, te damos gracias por esta experiencia en esta mañana de compartir, Señor, el valor del papá. Y claro, Señor, ¿cómo podemos obviar el hecho de que tú, como Padre nuestro, nos has bendecido con tanta abundancia? Así es, Señor, a lo largo de nuestros días, desde que te conocemos por medio de Jesucristo, tu Hijo, amén, quien siempre habló y reiteró una y otra vez el valor y la importancia suya en él. Así es. Padre, te agradecemos en este momento por quienes han estado escuchando este programa y oramos, Señor, por sus corazones, oramos para que haya restauración. Así sea. Se han vivido experiencias de ausencia o daño, Señor, a la luz de su formación como hijos. Y Padre, oro por aquellos que quizás como papás se sienten de pronto desprovistos de los recursos adecuados para bendecir a sus hijos. Oro, Padre, para que su espíritu pueda poder proveer de gracia y de sabiduría por medio de la acción del Espíritu. Así sea, así Le damos gracias, Señor, en este momento por recordar modelos y figuras tan importantes al interior de la familia como el papá. Por Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Padre, quiero que me abraces, quiero reposar